¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Les damos una muy afectuosa bienvenida a la conferencia número 65 de su programa Nuestros Orígenes, Revelaciones. Como ya saben, este programa tiene objetivo instruir a nuestra iglesia y fortalecer también la cosmovisión que tenemos y presentar a un Dios creador a todo el público. Sean todos bienvenidos y nos da mucho gusto comunicarles que tenemos un orador muy especial para esta ocasión. Tendremos al doctor Benjamín Navia. Él es un investigador en la Universidad de Andrews, es un catedrático y también es un escritor muy prolífico. Seguramente la conferencia que hoy nos compartirá será de gran instrucción para todos nosotros. Voy a pedir al maestro Tennyson Shirai que, como siempre, nos haga conocer un poquito más de la vida del doctor Navia y sepamos un poco más de lo que él ha hecho como profesionista. Muchas gracias, doctor Luciano. Ya estamos empezando el programa con una audiencia muy buena. Ya tenemos varios aquí conectados, mandando sus saludos, sus mensajes. Todos. Muchas gracias porque están aquí en un programa más. El invitado de hoy es un experto en los insectos. Bueno, estamos hablando del ya mencionado doctor Benjamín Navia. Él estudió biología en la Universidad de Andrews, hizo una maestría en biología en la Universidad de Andrews y hizo un doctorado en biología en la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos. Las dos universidades son de los Estados Unidos. Él fue profesor adjunto de biología en la Universidad de Dayton, también en Estados Unidos, también profesor asociado de biología en Kettering College en Estados Unidos. Actualmente él actúa como profesor adjunto en la Universidad Adventista de Chile, pero también es profesor de biología en la Universidad de Andrews en Estados Unidos. Él fue investigador, pero también es profesor. Escuchamos un eco aquí en la cabina. Ok, creo que está bien. Ok, ahora sí. El doctor Navia es investigador, él fue investigador en varias universidades en Inglaterra y también en Alemania. El doctor Navia pertenece a diversas asociaciones científicas. Él ha escrito varios artículos en diversas revistas científicas y participado en varios congresos, cursos de actualización y ha escrito también varios artículos en diversas revistas académicas. Ya está presente con nosotros aquí, no exactamente aquí en cabina en la Universidad de Montemorelos, pero ya está en nuestra plataforma de medios, el doctor Benjamín Navia. Muy bienvenido, doctor Navia, aquí. ¿Cómo te sientes? ¿De dónde nos hablas?
Muchas gracias, maestro Tennyson, muchas gracias por esa introducción tan generosa. Ahora mismo estoy en mi oficina, en el campus de la Universidad Andrews, acá en el estado de Michigan. Interesante cómo esto con la tecnología podemos estar tan cerca, aunque estamos tan lejos, ¿no? Y también estoy muy contento de poder participar y tomar parte en uno de los tantos programas Orígenes que se están llevando a cabo. Ok, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Nos da mucha curiosidad escuchar sobre tus conocimientos, experiencias, investigaciones sobre los insectos. Y a título de introducción aquí, doctor Luciano, aquí en Montemorelos, en estos días, estamos teniendo un fenómeno interesante, ¿no? Vemos por todos los lados, por el campo, por los caminos, las mariposas migrando. Qué interesante, ¿no? Sí, sí, es un fenómeno interesante. Sin duda, la conferencia de hoy, de alguna forma, nos ayudará a entender un poco más los insectos, ¿no? De los insectos. Me acuerdo cuando me recomendaron que contactara con el doctor Navia. Lo hice inmediatamente, obtuve una respuesta rápida también. Y me alegró mucho ver que, a pesar de sus ocupaciones, que seguramente son muchas, me dijo, ¿cómo no? Sí, estoy dispuesto a participar. Así que, doctor Navia, bienvenido nuevamente a su casa virtual por hoy, esta cabina de nuestros Orígenes Revelaciones, y el público está ansioso de escucharle. Tenemos público de Interamérica, de su país, de hecho, de Chile, Argentina, Perú, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, y estamos ansiosos por escuchar sus palabras esta tarde. Es su tiempo, doctor Navia, le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Luciano. Igualmente para mí es un placer poder conocerlo, aunque sea a través del internet. Bueno, vamos a ver si podemos compartir. Mientras el doctor Navia conecta su presentación, voy leyendo aquí. Adelante, doctor Navia, puede siga intentando abrir la presentación aquí. Voy a leer un poquito, ¿no? Un pequeño resumen sobre la presentación de hoy, la conferencia de hoy. Bueno, el título de conferencia es Aprendiendo Neurobiología con los Grillos. El sistema nervioso es un ejemplo de complejidad biológica. Las redes neurales que controlan conductas específicas están altamente organizadas, de manera que les permiten a los organismos poder interactuar con el medio y así producir la respuesta apropiada a diversos tipos de estímulos. Organismos que se comunican acústicamente deben poder reconocer la llamada y localizar al emisor. Tal comportamiento, la fonotaxis, es esencial para la supervivencia y el éxito reproductivo del organismo. Los grillos son un buen modelo para estudiar esta conducta y aprender más sobre las neuronas que controlan dicho comportamiento. La conferencia de hoy es Aprendiendo Neurobiología con los Grillos. Adelante, doctor. Maestro Tennyson, ahí ¿sí pueden ver mi pantalla? Ya vamos a probar aquí. Nuestro ingeniero David Cárdenas, ¿cómo estamos? ¿Ya se puede? Sí, ya la veo, nada más cámbiese ahí al programa de la presentación, por favor. Ahí al PowerPoint. A ver. Estamos conectando. ¿Ahora? Está un poco lenta la transmisión, pero... David, no te escuchamos. ¿Usted sí me escucha, allá sí. doctor Okay. Navia? Está hablando allá. ¿Ahora sí? ¿Me escucha usted, doctor Navia? Sí, lo escucho, sí. Ok, creo que está un poco lenta la transmisión y todavía no logro ver su presentación. Sí veo su pantalla, mas no veo la presentación. A ver. Nada más de que se cambie, de que se cambiara ahí al PowerPoint, nada más. ¿Ahora? Ok, ahora sí. Muy bien. Sí.
Ahora ¿Estamos? ya lo veo, ¿sí? Perfecto. Bueno, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Mientras haya tecnología que es muy favorable, siempre pueden surgir algunos problemas. Bueno, buenas tardes a todos. En esta tarde quisiera compartir un poco algunas de las cosas que hemos aprendido con los años con relación a los grillos y específicamente neurobiología. Pero antes de ir de lleno a esto de la neurobiología y qué es lo que podemos aprender de los grillos como modelos, hay algo que quisiera mostrarles, compartir con todos. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud mientras investigamos y buscamos la verdad? Noten que la verdad está entre comillas, porque realmente la verdad absoluta, pues, en este contexto, es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Seguimos buscando la verdad. Y entonces, una vez me encontré con este dibujo y me pareció muy interesante porque si ustedes se fijan, cada una de las personas que está ahí tiene un delantal blanco, ¿no es cierto? Lo que representa un científico, pero aparte, una persona que se dedica a la investigación, pero aparte de eso también están vendados. Y entonces cada uno cree tener su verdad dentro de lo que entiende, ¿no? Esta persona acá dice es una cuerda, esta persona acá dice es una pared, esta persona acá dice es un árbol, esta acá dice es una serpiente, este acá arriba dice es un ventilador y este dice es una lanza. Y entonces cuando respondemos cuál es nuestra actitud mientras investigamos, lo más importante es la humildad, reconocer que no lo sabemos todo, que no podemos descubrirlo todo, que no podemos descifrarlo todo, pero que sí podemos contribuir al descubrimiento y al estudio de la creación, por supuesto. Así es que antes de comenzar quisiera compartir con ustedes el bosquejo de la presentación para que más o menos sepan cuáles son los puntos que voy a tocar. Quiero hablar y voy a dedicar unos poquitos minutos para hablar un poco con relación a la filosofía, la ciencia y el método científico, porque eso nos va a dar entonces el contexto necesario para poder entender lo que hemos estado investigando. Aquita domesticus es el nombre científico del grillo que usamos como modelo. Y después entonces compartir con ustedes un poco de la metodología, como también las implicancias de la investigación, ¿no es cierto? O sea, estudia grillos, ¿por qué estudia grillos? ¿Cuál es la importancia de eso? Así es que vamos a comenzar con algunos principios de la filosofía y la ciencia y del método científico. Existen principios filosóficos de cómo entender la ciencia. Dentro de la filosofía hay una rama que se llama la epistemología, ¿no es cierto? Epistemología que tiene que ver con el estudio de la naturaleza, la verdad y el conocimiento. Esto parecen palabras muy grandes, muy técnicas, pero realmente tiene que ver con cómo se adquiere el conocimiento. El área de la filosofía que tiene que ver con cómo se adquiere el conocimiento que se puede obtener a través de los sentidos, de diferentes formas de adquirir conocimiento, pero dentro del aspecto científico, digamos, el conocimiento, la ciencia es empírica, ¿no es cierto? Haciendo referencia a que el conocimiento se puede obtener a través de los sentidos. Entonces, la ciencia en sí como una disciplina tiene ciertas características. Por ejemplo, que es sistemática, por ejemplo, que utiliza métodos específicos y esos métodos, si el doctor Luciano hace una serie de experimentos y utiliza ciertos métodos, entonces, por lo tanto, yo voy a poder usar sus mismos métodos, hacer experimentos similares que, por lo tanto, podrían verificar los resultados que le encontraron, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero, nos referimos con que la ciencia es sistemática y tiene métodos específicos. La ciencia responde, como disciplina, ¿no es cierto? Ciencia responde preguntas que son específicas. Preguntas que son relevantes, como en el caso de las ciencias naturales, quiere saber cómo funciona la naturaleza, cómo trabaja la naturaleza. Y esa me parece que son, dentro de nuestra cosmovisión, son preguntas bien importantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto,
cómo hace preguntas relevantes y cómo utiliza metodologías. La ciencia también, como disciplina, conlleva ciertas presuposiciones. ¿Y qué quiere decir que conlleva ciertas presuposiciones? Nosotros todos los días nosotros funcionamos con presuposiciones. Por ejemplo, yo tengo un auto y el auto me partió antes de ayer, me partió ayer, me partió esta mañana. Por lo tanto, mañana en la mañana, cuando me levante y salga, yo asumo, mi presuposición es que el auto va a arrancar otra vez. Otra presuposición es que la computadora, cuando la vaya a usar, cuando me sienta al escritorio y la vaya a aprender, va a aprender. ¿Cierto? Yo me voy a acostar en la noche y la presuposición es, porque por los últimos años, cada vez que me acuesto, me despierto en la mañana, la presuposición es que voy a despertar. Entonces, la ciencia, al igual que en nuestra vida diaria, la ciencia conlleva ciertas presuposiciones. ¿Y cuáles serían algunas de las presuposiciones de la ciencia? Bueno, la presuposición, porque la pregunta relevante es cómo funciona la naturaleza. Entonces, la presuposición de la ciencia es que la naturaleza se puede entender, que la naturaleza es entendible, ¿no es cierto? Podemos estudiarla y podemos entender cómo funciona. También otra presuposición es que la naturaleza es uniforme, es decir, que los procesos naturales que pasaron hace unos años son los que van a pasar hoy, los que van a pasar más adelante. Es uniforme. Y una tercera presuposición es que los patrones que se observan en la naturaleza, que son los patrones observables, se pueden usar, son claves para poder entender los patrones y procesos que no se observan, que no se pueden observar en la naturaleza. Acá hay dos ejemplos que podemos usar, ¿no es cierto? Uno de ellos es, por ejemplo, entender el concepto de que la Tierra tiene su órbita y orbita alrededor del Sol. Bueno, entonces el mismo principio cuando hablamos de átomos y electrones que en sí no los podemos ver a simple vista, que hay un electrón que está orbitando alrededor del núcleo en un átomo, ¿no es cierto? Eso sería uno. Lo otro sería, por ejemplo, que sabemos que cuando hay un río hay ciertas formaciones que se van haciendo y si por algún motivo el río se seca, quedan esas ciertas formaciones. Entonces, si en algún momento alguien descubre y describe cierta formación que es similar a la que nosotros conocemos, entonces llegamos a la conclusión de decir, bueno, no vemos que hay agua acá, pero en base a lo que se formó, podemos entonces concluir que por aquí en su momento hubo agua. Entonces, esas son algunos ejemplos de las presuposiciones de la ciencia. Otra cosa interesante de la ciencia, y tal vez esto sea un poco más específico para las ciencias naturales, ciencias biológicas, es que se trabaja con modelos. Entonces, es importante, por supuesto, entender el modelo, y es la pregunta, ¿no? ¿Cómo funciona este modelo? Tenemos un modelo, queremos entender el modelo, ¿cierto? Es el contexto, y entonces en ese afán de querer entender el modelo, se establecen hipótesis, y esas hipótesis se desarrollan dentro del modelo, y la interpretación de los resultados se hace en el contexto del modelo. Entonces, el propósito es precisamente poder probar el modelo y poder, como decía la primera, ¿no? Poder entender el modelo. Queremos probar el modelo, queremos entender el modelo y entonces poder, una vez que se entiende el proceso, el principio, poder aplicar ese principio tal vez a otros modelos que puedan ser un poco más complicados. Y dentro de las ciencias biológicas hay un número de modelos que se han usado y que se siguen usando. Por ejemplo, yo uso el modelo del grillo. Después, más adelante, les voy a mostrar, tengo algunos por acá conmigo, pero hay otros que usan sapos, los ratones también son modelos muy comunes. Hay otros que usan la lombriz C. elegans, hay otros que usan
que usan la sanguijuela, por ejemplo. Son diferentes modelos que el propósito es poder entenderlos, poder ver cómo funcionan los procesos celulares y fisiológicos dentro de estos modelos en las ciencias biológicas. Entonces, el grillo como modelo. Yo les podría dar a ustedes, les podría preguntar realmente, si estuviéramos todos juntos en el mismo lugar, yo digo, bueno, ¿cuáles creen ustedes que son las ventajas de usar el modelo de un grillo, por ejemplo? Algunos me dirían, la mantención, ¿sí? Es muy correcto. Los grillos son bastante simples para mantener. Yo tengo acá al lado, tengo una colonia con cientos y cientos de grillos. En algunos casos me animaría a decir que hay semanas en las que hay miles de grillos. Pero sí, el mantenimiento no son animales complicados, pero eso es un aspecto. Eso es una ventaja. El hecho que son insectos, son animales invertebrados y no hay que estar lidiando con todo el aspecto legal que el gobierno exige cuando los modelos son animales vertebrados, por ejemplo, ya sea ratones o monos o lo que sea. Entonces sí, esas son ventajas. Pero en sí de lo que estamos hablando dentro del aspecto filosófico de la ciencia, digamos, el modelo del grillo, es que el grillo exhibe me adelanté un poquito, el grillo exhibe un comportamiento, una conducta. Entonces usamos esa conducta como el problema a resolver, ¿no es cierto?, la pregunta, y entonces esa conducta es lo suficientemente obvia y clara en el animal, entonces queremos entender más. Y eso pasa para todos los modelos que les he dado. Por ejemplo, otro modelo que se usa mucho es la mosca en la fruta, que es dentro de la genética, es un modelo que se usa mucho. La sanguijuela, yo mencioné la sanguijuela tiene unas neuronas bien grandes, entonces es muy fácil poder grabar la actividad electrofisiológica de las neuronas de la sanguijuela. En fin, y todos estos presentan una característica en particular que se convierten que llegan a ser buenos modelos de estudio. Entonces, decía que el grillo exhibe una conducta, y lo interesante, y esto ahora entonces me lleva al resto de mi presentación acá, es que el grillo usa comunicación acústica. Y yo estoy seguro que todos hemos escuchado en algún momento dentro de nuestras casas o afuera grillos o algún otro tipo de animal, insecto emitiendo algún sonido, ¿no es cierto? Nosotros, los humanos, nos comunicamos oralmente, verbalmente, pero también a veces con una mirada es suficiente, con un gesto es suficiente, con algo que uno escribe, ahora con los teléfonos, ¿no es cierto? Y toda esta comunicación rápida, las redes sociales, uno escribe 3, 4 palabritas, se está comunicando, ¿cierto? Entonces, cuando nos comunicamos, existe un emisor, alguien que está emitiendo un mensaje, y tiene que haber un receptor que tenga la capacidad de captar ese mensaje, y no solo captarlo, sino también procesarlo. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, acá tenemos un cuervo, ¿cierto? Acá tenemos otro cuervo, y acá tenemos 2 cardinales, pájaros, ¿no es cierto? Y uno está preguntando, ¿quién está haciendo ese ruido? ¿Por qué? Porque el cardinal escucha a un cuervo comunicándose con otro cuervo, escucha un ruido, pero no sabe lo que es, no tiene la capacidad. Es lo que nos pasa a lo mejor a veces cuando escuchamos personas que están hablando de un idioma que no conocemos. Escuchamos un ruido, sabemos que se están hablando, pero no logramos captar ni procesar el mensaje de lo que se está diciendo. Entonces, acá tenemos un buen ejemplo de por qué el grillo, y este tipo de grillo en particular, porque ustedes sabrán, hay muchas especies de grillos. En el caso de esta especie, el macho es el que canta y la hembra es la que tiene la capacidad de recibir ese mensaje, digamos, el canto, poder procesarlo, y entonces, dependiendo del canto, la frecuencia que venga, le dice algo a la hembra, y entonces la hembra puede
exhibir un comportamiento, ¿cierto? O sea, ir y encontrar al macho donde sea que el macho esté emitiendo el sonido. Entonces, esto es fundamental. Pero hay otras formas de comunicación en la naturaleza también, los animales, lo vemos mucho. Tenemos los pájaros emiten un canto que tienen que ir aprendiendo poco a poco, un canto bastante complejo. Hay expresiones de cariño que también son muestras de comunicación entre los animales, pero aparte de eso también tenemos el tipo de comunicación a través de feromonas u hormonas, en el caso de las hormigas, por ejemplo, que van dejando el olorcito, ¿cierto? Van dejando el olorcito por donde van y entonces las otras pueden seguir. O sea, dentro de la naturaleza, dentro de los animales, encontramos un sinnúmero de ejemplos con los tipos de comunicación. Ahora, entrando y les presento, tengo la grava de presentarles, ¿cierto?, a Akita domesticus. Este es el grillo, el modelo de grillo que uso, como pueden ver acá. Es un grillo color marrón. Hay otros grillos, por ejemplo, este que está acá, que es de color negro. Son dos especies diferentes. Interesantemente, estos dos no se reproducen entre ellos. O sea, aunque para nosotros la diferencia entre el canto de un macho de una especie con la de la otra suenan igual, entre ellos logran distinguir y entonces no hay problemas de reproducción entre especies. Este es un grillo hembra. ¿Cómo sé? Las hembras tienen esta estructura que ustedes ven acá, que se llama el ovipositor, que es la estructura que usan para poner los huevos, ¿cierto? Lo mismo en el caso de esta otra hembra que está acá en la ramita, ¿no es cierto? Ahora, acá en Estados Unidos, este grillo, esta especie, Akita domesticus, el grillo doméstico, ¿no es cierto?, que es este que estamos viendo acá. Voy a poner AD para no confundirnos con el otro. Acá en Estados Unidos, bien claro el territorio donde viven, se pueden dar cuenta que acá en Estados Unidos viven la parte este. Es como que justo la mitad del este y un poquito, ¿no es cierto?, en el sur-oeste de Estados Unidos. Pero esta es la distribución más o menos de ¿cómo se llama? El house cricket, ¿no? El grillo de la casa doméstico. Y otra cosa que les quiero mostrar que va directamente está directamente relacionado con lo que les voy a hablar un poco más adelante. Esto que ustedes logran ver en rojo acá es el sistema nervioso del grillo. Entonces, esto que está acá es el cerebro y esta es una serie de ganglios que vienen como en cadena. Estos son más chiquitos, estos son más grandes. Entonces, los grillos tienen tres pares de patas, ¿no es cierto? Y el par de al frente, el más frontal, digamos, es donde se encuentra la membrana timpánica, o sea, el oído. El oído de los grillos está en las patas al frente. Entonces, no sé si logran distinguir, pero de acá, de la membrana timpánica, hay una línea azul y otra línea roja. La línea azul, la línea roja, es el nervio auditivo que llega hasta este ganglio que está acá. Lo voy a hacer un círculo para que ustedes puedan ver. Y de ahí entonces hay unos nervios que conectan ese ganglio con el cerebro. La línea azul es parte del sistema traqueal, que es el equivalente a los pulmones en los humanos. Es el sistema traqueal que usan para respirar. Entonces, ¿por qué les estoy presentando esto? Porque después, en la medida que siga desarrollando mi presentación, vamos a poder ver que esto es fundamental para poder entender, ¿no es cierto?, ciertas cosas de este problema, entre comillas, de lo que es la conducta del grillo en base a cierto estímulo auditivo. Entonces, les quiero mostrar una cosa, cómo hacemos en el experimento. Yo sé que la metodología la voy a hablar después, pero esto siempre entretiene mucho a la gente cuando les muestro y les digo qué es lo que a ver si puedo. A ver, ahí está. Espero que lo puedan ver. Ahí lo que están viendo ustedes son dos grillos, son hembras. Y acá debajo de este artefacto que está acá en el centro de esta arena, esto es arena, ¿no es cierto?, donde andan caminando, se está emitiendo un sonido que lo produce una computadora que es idéntico al del macho para esa especie. Entonces, ustedes ven cómo se van acercando poco a poco. Este acá y este acá, este se fue para atrás, este está llegando.
Y bueno, este llegó, encontró, fue bastante directo. Este se dio una vuelta y ahora está viniendo otra vez. Ahora está logrando detectar de dónde viene el sonido y se da cuenta que es un canto atractivo que le está dando un mensaje y entonces procesa ese mensaje y dice, bueno, tengo que ir en dirección a la fuente del sonido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el asunto del comportamiento? Ahora estamos tratando de definir ese problema, ¿no es cierto? Lo que observamos. Entonces, primero a nivel de comportamiento para después entrar al nivel más celular y neurofisiológico que controla estos comportamientos. Como bien pueden ver ahí en la pantalla, las hembras, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de reconocer el llamado y pueden distinguir entre llamados de la misma especie, porque si es un llamado de otra especie, entonces no van en esa dirección, ¿no es cierto? Y entonces, al responder, al procesar esa información y moverse en dirección hacia la fuente de sonido, están exhibiendo un comportamiento que se conoce como fonotaxis. Fono de audio y taxis de movimiento. O sea, cuando uno se mueve, uno exhibe fonotaxis cuando uno va en dirección a la fuente de sonido. Entonces, se hizo un estudio en el que se determinó que hay ciertas cosas de ese canto que son fundamentales para que el grillo, que es lo más fundamental, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con qué información puede extraer el grillo del canto que recibe. Es algo que se conoce como el ciclo del sílabo o el periodo del sílabo. Y acá les voy a dar un ejemplo muy fácil. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Chile y estaba en la escuela elemental, en primer y segundo grado, que me estaban enseñando las palabras graves, las palabras agudas, las palabras esdrújulas y las sílabas que tenía cada palabra. Entonces mi profesora me enseñó, me dijo, Benjamín, tu nombre tiene 3 sílabas. Benjamín. Ah, ok, bien, 3 sílabas, Benjamín. Y esas sílabas uno las puede decir bien lentas, Benjamín, o puede ser un poco más rápido, ¿cierto? Como Benjamín. Las sílabas son 3 igual. Lo que cambia es qué tan cerca va un sonido del otro. Y eso es lo que queremos decir acá con el ciclo del sílabo. El canto de estos grillos en particular tiene 3 pulsos de sonido. Y es fundamental que los pulsos de sonido estén distribuidos cada cierto tiempo. A eso es lo que nos referimos con el periodo del sonido, ¿cierto? Acá es más o menos lo mismo. Acá está la hembra que escucha el sonido y se dirige hacia el sonido como el video que les acabo de mostrar. Y entonces acá hay una palabra, ¿no es cierto?, que tiene 3 pulsos de sonido. Y acá otro, entonces viene sonido y un poco de silencio, sonido, un poco de silencio, y dentro de ese sonido hay 3 sílabas, ¿no es cierto? Si decimos el doctor Luciano, también va a ser 3 sílabas, Luciano. El maestro Tennyson también 3 sílabas, Tennyson, ¿cierto? Pero en algunos casos, María también tiene 3, ¿no es cierto? Pero entonces Ana tiene 1. Entonces, esa es la información que se ha reportado como fundamental en el proceso de reconocimiento de estos animales. Ahora, al grillo también, yo sé me estoy adelantando en la metodología, pero quiero incluir esto porque a la vez lo va haciendo un poco más entretenido también porque tenemos algo para mirar. Al grillo también lo podemos poner en una wincha de caminar, ¿no es cierto? Que realmente no es una wincha, si ustedes se fijan, es una pelota de styrofoam, de Plumavit, como le dicen en algunos lugares. Y está suspendida en un embudo con aire, entonces el animal puede caminar libremente y realmente no va a ningún lugar, no se desplaza, ¿no es cierto? Queda en el mismo lugar, solo que la bola es la que está dando vueltas. Y entonces, como pueden ver acá, están estos 2 ratones ópticos que detectan el movimiento, la rotación del animal. Entonces, sí podemos saber en qué dirección se está moviendo el animal y ver si realmente está yendo en la dirección de donde está emitiendo el sonido. Acá no se logra ver, pero acá más o menos, donde estoy dibujando, hay un
un parlante, una bocina que está emitiendo un sonido, entonces el animal pues detecta el sonido y se mueve en esa dirección, otra vez sin desplazarse, pero a la vez podemos entonces grabar y guardar la cantidad, la distancia que el animal está recorriendo. Bueno, se estaba haciendo un poco de ruido ahí, sí que lo corté antes de tiempo, pero tengo algo más para mostrarles más adelante. Entonces, tenemos el comportamiento, que es que el animal va en dirección a la fuente de sonido. Sabemos que el sonido tiene que tener ciertas características. Pero hay cosas que afectan la forma como el animal va a responder. Hay factores externos, internos también. Esto me recuerda mucho cuando yo estaba creciendo, vivía en la casa con mis papás y mi mamá me llamaba, ¿no es cierto? Mi mamá me llamaba Benjamín, yo estaba en otro lugar de la casa y yo escuchaba el nombre, Benjamín, y procesaba, ok, eso soy yo. Segundo, es la voz de mi mamá o la voz de mi papá. Y tercero, esa voz proviene de la cocina o de la oficina. Entonces yo voy y encuentro a quién me está llamando. Eso es más o menos, hay un proceso de reconocimiento y después de acción. Y eso es más o menos lo que pasa con los grillos, y es lo que estamos tratando de estudiar, de cuáles son los circuitos que controlan ese tipo de este comportamiento específico. Pero como les decía, el ambiente afecta bastante el comportamiento. Hay factores tanto internos dentro del animal como externos del medio ambiente que pueden modificar ese comportamiento del animal. Por ejemplo, niveles hormonales. Se hizo un estudio donde se determinó que los niveles hormonales del animal están directamente relacionados con lo bien que puede sintonizar y procesar y encontrar la fuente de sonido cuando los niveles hormonales son altos, y en la medida que esos niveles hormonales son bajos, entonces el animal como que pierde esa capacidad aguda de poder detectar el sonido. También hemos hecho estudios donde la edad del animal está directamente relacionada con la capacidad de poder exhibir esa fonotaxis que yo le expliqué, le definí que es lo que era en un principio. Y estos dos van juntos, niveles hormonales y la edad, en la medida que el grillo va envejeciendo, los niveles hormonales van disminuyendo, y eso entonces tiene un efecto a nivel fisiológico, ¿no es cierto? Y a nivel neural, en que el animal, pues entonces no pierde la capacidad o no la pierde, sino que reduce la capacidad de poder encontrar el sonido. Otro estudio que se hizo también fue que la temperatura del medio afecta mucho. ¿Cómo así? Bueno, les doy un ejemplo, ¿cierto? Cuando ustedes están con frío, uno se abriga mucho, pero empieza a tiritar para producir calor. Pero el frío a veces nos cuesta, nos hace más difícil el tipo de actividad física, actividad motora. ¿Por qué cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, el jugador calienta antes de entrar a la cancha? Tiene que tener cierta temperatura. Bueno, lo mismo pasa con los animales, lo mismo pasa con los grillos. La temperatura va a afectar los músculos que usa el macho para poder producir el canto. Entonces, cuando está muy frío, las sílabas del canto van más separadas. O sea, en vez de decir Benjamín, dice Benjamín. ¿Por qué? Porque el frío hace que el grillo no pueda usar tan bien los músculos. Ahora, cuando la temperatura aumenta y los músculos están bien calentitos, sale hasta un poquito más rápido. Benjamín. Benjamín. Las 3 sílabas. Pero lo importante de esto es que no es solo que afecta al emisor, sino que también afecta al receptor de una forma paralela, para que aunque haya temperatura y en cambio de temperatura, el receptor todavía puede entender el mensaje del emisor. Y eso es muy, muy interesante y muy importante. Entonces, la conclusión que podemos llegar hasta ahora, después de esto, de ver que hay factores internos y externos que modifican el comportamiento del animal, podemos concluir que si en efecto el comportamiento puede modificarse, entonces este modelo tiene que estar equipado con los componentes necesarios para poder alterarse sin necesidad de dejar de funcionar. ¿Sí me explico?
Entonces, tiene la capacidad de poder amoldearse y adaptarse al medio. Y eso es lo que conocemos como plasticidad neuronal. Hay mucho más para decir de esto, que tal vez esto requeriría esta plasticidad neuronal requeriría una conversación completamente aparte, un programa completamente diferente. Está lo que se conoce como la modulación, ¿cierto? Modular algo es cambiar la respuesta sin necesidad de cambiar los elementos fundamentales, sino que esos elementos tienen la plasticidad, la flexibilidad de poder adaptarse a una modificación en el medio y siguen funcionando bien. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que continuamos evaluando estos factores adicionales que pueden modificar el comportamiento del animal y buscamos entender, ¿no es cierto?, cuál es el mecanismo de acción de estos factores. El mecanismo de acción de estos factores. Entonces, ahora no se me asusten, porque yo sé que cuando la mayoría de la gente empieza a ver este tipo de gráficas y cosas, yo no les voy a mostrar muchas de estas gráficas, y lo único que quiero que pongan atención, digamos que nos enfoquemos cuando miramos esto, es ver cuántos cuadritos hay acá, los cuadritos que están, no contarlos, ¿no es cierto?, pero los que están oscuritos, y cuántos cuadritos oscuritos hay acá. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una forma que tenemos de demostrar, ¿no es cierto? Y eso es muy común en mi área, donde la gente ya tiene ese contexto que yo le estoy dando a ustedes, las personas ya tienen ese contexto y miran este diagrama y saben exactamente lo que están mirando, ¿cierto? Pero otra vez, no se me asusten con esto. Lo único que les quiero hacer ver es que acá, por ejemplo, acá en esta parte, acá no hay cuadritos oscuritos, ¿no es cierto? Pero acá hay algunos que están oscuritos, y después acá hay algunos que están oscuritos. Mira qué pasó acá. Acá hay cuadritos que no están oscuritos y acá tampoco. Y en términos generales, hay menos cuadritos oscuritos acá de lo que hay acá. Ahora, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que cada una de estas líneas representa la conducta de un grillo antes y después de una inyección hormonal, ¿cierto? Es como encontrar la fuente de la juventud. Entonces, agarramos a estos grillos que están acá y se les evaluó la conducta, el comportamiento, y por eso que quiero, se fijen en los demás abajo acá, estos que están acá, que son los que estoy mirando, porque estos grillos acá, en un principio, por naturaleza, respondían a muchos cantos diferentes. Y después de esa inyección de una hormona, no respondían a tanto, respondían bastante menos. Son estos mismos que estamos mirando, ¿cierto? Entonces, si comparamos este grupo con este otro grupo, vemos que acá no hay mucho cambio. Acá se nota más el cambio, especialmente de esta línea roja para abajo, se nota bastante más el cambio, aunque acá también se nota el cambio, pero acá no es tanto el cambio. ¿Por qué? Porque acá lo único que hicimos fue inyectarle a estos grillos, inyectarle una solución salina que tenía acetona. O sea, realmente no produce efecto en la conducta del animal. De todas formas, acá, este primer grupo, sí cambió la conducta. Entonces, eso nos quiere decir algo. Eso nos quiere decir que estos animales que de por sí tienen bajos niveles hormonales, cuando uno le inyecta la hormona juvenil 3, así es como se llama esta hormona en insectos, entonces vemos un efecto, vemos un cambio en el comportamiento del animal. Eso es lo que quiero que me gustaría que por favor extraigan de toda esta raya y todas estas gráficas, el hecho que existe un cambio en este grupo una vez que se les inyecta una hormona. Ahora, les prometo que no hay mucho más de esta gráfica. Después hay otros dibujos y otras cosas que a lo mejor les van a llamar más la atención. Pero cuando vemos los cambios en comportamiento relacionados con la edad, ¿se acuerdan que lo primero que les dije que eran factores como nivel hormonales? Bueno, ahí ya se lo demostré. Factores relacionados con la edad. Esto es interesante acá, porque pareciera ser que no pareciera ser, de hecho, hemos podido encontrar y demostrar y establecer que los grillos a la medida que van envejeciendo
van perdiendo esa capacidad de discriminar cantos que son atractivos. Por ejemplo, digamos que esta línea roja que está acá es el rango del canto del macho para esta especie, que sería esta de acá. Si ustedes se fijan, en esta gráfica de acá, los números más altos se encuentran y coinciden con el rango del canto del macho. Es como que estos cantos no son atractivos, por lo tanto, esos grillos no exhiben fonotaxis a esos cantos. Es como si alguien se llama Pedro y a otra persona le dice, oye, Juan, Pedro no va a responder al nombre de Juan porque su nombre es Pedro. ¿Es cierto? Eso es lo que pasa acá. Es como que tiene la capacidad de discriminar y de separar un canto atractivo de uno que no. Pero, ¿qué pasó acá? Acá tenemos un número bastante grande. Estos porcentajes son 90% y 10%. Esto acá lo que vemos es que casi la mitad, 53 y 47%. Ahora vemos un grupo bastante más grande de animales que responden a este rango, pero también responden a rangos que no son atractivos. Y por eso decimos entonces que hay una capacidad reducida en poder discriminar y poder distinguir entre un canto atractivo de uno que no es atractivo. Es como que esta persona, Pedro, pierde la capacidad de poder responder solo cuando lo llaman Pedro y responde cuando le dicen Juan, responde. ¿Qué? Cristian responde. Entonces es como que estos animales van perdiendo la capacidad de discriminar entre estímulos atractivos y no atractivos. Y finalmente con esto, por esta sección les quiero mostrar que lo que les mencioné de la temperatura claramente afecta la sintonía. O sea, la sintonía parece variar directamente en relación a la temperatura. Y esto que está acá, que está en la letra A, por ejemplo, este es el canto de un macho que se grabó afuera en el campo. Y cuando la temperatura estaba a 29 grados, fíjense, estos dos sílabos que produjeron se hicieron bien juntitos, ¿no? Si el nombre es Ramón, dijeron Ramón. El mismo, ¿okay? Los machos en una temperatura de casi 12 grados menos emitieron un canto que esta vez las sílabas eran más separadas. Entonces, en vez de decir Ramón, decían Ramón. Y eso, en esa temperatura, era atractivo. Por lo tanto, la temperatura, al afectar al emisor, también de la misma forma, tiene que afectar el receptor. Y es precisamente lo que encontramos, que en la medida que aumenta la temperatura, los sílabos del macho se producen más rápido y las hembras responden a esos cantos que tienen sílabos más rápidos, dependiendo de la temperatura. Por eso digo, y eso es lo que muestra esta gráfica. O sea, si se fijan, las barras altas acá, nada más estas están más a un extremo, después estas van cambiando más hacia el centro, y estas después terminan más al centro, lo que quiere decir que en la medida que la temperatura va cambiando, lo que una hembra encuentra atractivo, de acuerdo a lo que procesa en el sistema nervioso, también va cambiando. No es algo fijo. Entonces, quisiera resumir la primera parte y decir que existe una conducta única, que es, ¿no es cierto?, por lo que queremos, existe una conducta única, que es lo que estamos estudiando, y esa conducta puede ser modificada, puede ser alterada por hormonas, por la edad del animal, por la temperatura del medio. Ahora vamos a entrar a otro, y esto va a ser corto porque se me está pasando el tiempo y queremos dar lugar a pregunta y conversación con el público. Pero existen neuronas auditivas que están localizadas en el ganglio protorácico. No se asusten, ya les explico qué es lo que es. Primero quisiera definir neurofisiología. Neurofisiología es la fisiología de las neuronas, o sea, lo que está pasando dentro de la neurona cuando la neurona responde a algún tipo de estímulo. Entonces, si ustedes se fijan acá, otra vez ya les mostré este diagrama, este es el sistema nervioso del grillo. Esto que está acá dentro de este cuadrito rojo que estoy dibujando es el ganglio protorácico. Entonces,
ahí recibe el nervio auditivo que viene de la membrana timpánica, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde encontramos estas neuronas auditivas, están localizadas ahí. Y entonces, por ejemplo, así se ven estas neuronas. Estas son algunas fotos de neuronas que hemos tomado, o sea, se inyecta la neurona, se le inyecta una tinta que le da un color fluorescente, entonces después se puede poner debajo del microscopio y se mira. Entonces, por ejemplo, esta neurona acá se llama L3, son 2 neuronas y tiene la forma de una L, ¿no es cierto? Esto acá, una L y otra L, vienen en par. Esta es otra neurona que se llama L1, esta es otra neurona que se llama omega por la forma que tiene, ¿cierto? Estas 3 neuronas se encuentran ahí. Hay otras neuronas que se han descrito en el cerebro del grillo y que son responsables, ¿no es cierto?, por el circuito de reconocimiento de estímulos auditivos que tienen una importancia reproductiva. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la neurona responde, esto es un diagrama nomás para mostrar, pero cuando la neurona responde al primer pulso de sonido con una cantidad de impulsos nerviosos, ¿cierto? Que es lo que usan las neuronas. Y después, como que se reduce la cantidad de impulsos nerviosos. Esa es la respuesta fisiológica de esta neurona. Es raro, estamos tratando de investigar por qué, o sea, esto tiene que ver con los elementos neurales subyacentes del comportamiento, y es la única neurona que hasta ahora se ha descrito que funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque lo que uno espera es que a cada sonido, a cada pulso de sonido, se produzca la misma cantidad de impulsos nerviosos, porque el estímulo es el mismo. Acá, otro ejemplo, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Un sonido, otro sonido, otro sonido, pulso de sonido, y hay una disminución en el número de impulsos nerviosos. Eso llamó mucho la atención, y entonces nos dimos cuenta que esto también es modificado por los mismos factores, por las neuronas, o sea, por los factores hormonales, por los factores de edad. Por ejemplo, acá la pregunta, ¿hay diferencia en la respuesta de la neurona de diferente edad? Por supuesto que hay, y acá les quiero mostrar algo. Ustedes, lo único que tienen que fijarse es que estas líneas acá son más que estas que hay acá. ¿Entienden? O sea, estos son los impulsos nerviosos que se producen en relación a este estímulo auditivo. Y con el correr del tiempo, como que la neurona no tiene la misma fuerza, no tiene la misma agudeza para responder. Así que definitivamente hay un cambio que se da en el animal con la edad. Pero, quiero poner esta nota al margen, porque lo que estamos estudiando, si bien es cierto, estamos estudiando actividad nerviosa de las neuronas y viendo, pero no, ni siquiera estamos incluyendo otros elementos que son fundamentales para esto, como transmisores, elementos y estructuras moleculares y celulares que están involucradas en el proceso. Yo esto se lo pongo nomás para que vean que la gente del área de biología molecular ha hecho un muy buen trabajo distinguiendo y dándonos diagramas de esta es una proteína, esta es otra proteína, esta es una vesícula, y todo esto se está movilizando y está liberando neurotransmisores para conectar una neurona con la otra, para que el grillo entonces pueda producir el comportamiento que produce. Y no estoy hablando nada de esto, lo único que me estoy limitando es hablar de una neurona y de un comportamiento del grillo. Necesitaríamos muchos más programas Orígenes, doctor Luciano, para poder seguir indagando en estas cosas. Entonces, para resumir esta parte 2, ¿no es cierto? Existe una respuesta fisiológica muy clara y esa respuesta también puede ser modificada o alterada y esas modificaciones son en paralelo a la conducta. Esto puede ser modificado por niveles hormonales, por la edad, por la temperatura, solo para mostrarles 3 factores que afectan tanto el comportamiento como la respuesta de la neurona. Entonces ya podemos empezar a hilar los hilos, ¿no es cierto? A empezar a poner las piezas del rompecabezas, a poder juntarlas. Ya les mostré parte de esto, así que no voy a ser redundante en esto. Esta es unas pocas diapositivas nada más para mostrarles cuáles son las formas de hacer los experimentos, ¿cierto? Ponemos al grillo ahí y el grillo va a caminar libremente y podemos medir la dirección y el ángulo, que son estas líneas que ustedes ven acá, y la cantidad y la distancia que camina el grillo.
Después hacemos otro experimento donde les mencioné que habíamos hecho inyecciones. Bueno, hacemos microinyecciones con pequeñas cantidades, en este caso de la hormona, en esta parte del sistema nervioso, que es el ganglio protorácico, y para ello hay que hacer una cirugía en el grillo, hay que adormecerlo, después se abre y se hace una inyección en esta parte que ustedes pueden ver ahí, que es el ganglio protorácico, que de ahí pasan nervios que van hasta el cerebro del animal y que le permite decidir qué tipo de conducta y comportamiento va a hacer. Y después hay otras partes del laboratorio que son más complicadas, que otra vez donde se inyecta o se graba el grillo, se pone acá en este bloque que ustedes ven acá, y después con un electrodo, un pedacito de vidrio muy finito, se penetra la neurona y se graba la actividad nerviosa. Bueno, para ir concluyendo, trascendencia y aplicación. O sea, ¿por qué? Ahora ustedes me preguntan, bueno, está todo muy interesante, muy entretenido, pero ¿por qué? El modelo del grillo nos provee un problema, entre comillas, ¿no es cierto?, de la naturaleza, y ese problema entonces nosotros queremos evaluarlo, queremos poder resolverlo. Número 1. Número 2, el modelo del grillo nos permite entender el funcionamiento dinámico de las neuronas. Y esto es muy importante, porque no importa que sea un grillo, porque el grillo es el modelo que uso, pero una neurona es una neurona, y una neurona de un grillo, una neurona en un ratón, en un mono, en un ser humano, es igual, que tienen las mismas propiedades, y entonces en la medida que yo aprendo cómo funciona en un modelo más simple, puedo, volviendo a lo que dije al principio, ¿cierto?, puedo aplicar ese principio a modelos más complejos. Por lo tanto, el modelo de grillo nos presenta la oportunidad de empezar a entender cómo funcionan modelos más complejos, que es precisamente lo que está diciendo, inclusive el modelo del cerebro humano. Y yo tengo acá un cerebro, pero tenemos que, tal vez más tarde en la conversación, les puedo mostrar algunas cosas porque se está pasando el tiempo. Pero lo último que quisiera decir y dejar en claro es que esta maravilla y complejidad de estos circuitos nerviosos que producen conductas, que esas conductas son flexibles y por lo tanto los elementos neurales subyacentes son flexibles, solo tiene sentido a la luz de un creador. Es algo extremadamente complejo para poder entenderlo desde un contexto al azar, de desorden, sino definitivamente tiene sentido, solo tiene sentido a la luz de un creador. Así es que es mucho más complicado. Y acá le estoy mostrando a uno de los diagramas con los que estoy trabajando para poder hacer sentido de qué es lo que está pasando. Estoy tratando de probar el modelo a ver si funciona. Y bueno, acá tengo las referencias y nada de este trabajo podría haber sido hecho si no es por el trabajo de tantas personas que han estado en el laboratorio. Tengo que agradecer a Dr. Atkins, a Dr. Bungoy, estudiantes de maestría, estudiantes de pregrado que han estado involucrados acá en el laboratorio y que todos juntos, ¿no es cierto?, estamos tratando de resolver este problema, entender un poquito más la naturaleza y la creación de Dios. ¿Los insectos pueden sentir dolor? Los insectos tienen un sistema nervioso central, solo que más simple a diferencia del ser humano y los animales, por lo que también cuentan con órganos sensoriales, así que sí, pueden sentir dolor, pero no se sabe exactamente de qué modo o intensidad. Estudios recientes han demostrado que los insectos pueden sentir dolor persistente después de haber sufrido una lesión ya curada. La investigación se llevó a cabo en una mosca de la fruta, dañando el nervio de una de sus patas y dejando que sanara. Y así se evidenció que este suceso es parecido al que sufre el ser humano. Los insectos igualmente se basan en experiencias pasadas, en las cuales se alejan de aquellos estímulos que antes le han provocado dolor. Y esta es una pequeña revelación sobre el inmenso mundo de los insectos. Vamos amigos, creo que
Fuimos bastante instruidos por el doctor Navia con este asunto de los grillos. ¿Qué opinas, Tennyson? Bueno, impresionante. El mundo de los insectos es algo grandioso, aunque la ciencia tiene que analizar, son tan pequeños, ¿verdad? Son muy pequeños los insectos, imagino que es mucho más complicado, ¿no? Para analizar, estudiar y todo eso. Y durante aquí esta plática, mientras escuchábamos el doctor, me gustaría compartir una curiosidad, un sonido interesante, ¿no? Los seres humanos también respondemos a este estímulo sonoro, ¿no? El doctor Navia estaba mencionando, ¿no? Que un grillo responde a estímulos sonoros de otros, de su especie, y creo que están escuchando, ¿no? Aquí, ¿se escucha bien? Ok. Mira, nosotros seres humanos, cuando estamos en un lugar de noche y escuchamos eso, sinceramente da una sensación muy agradable. A mí me gusta escuchar ese sonido de los grillos, ¿no? Y da un poco de, incluso estimula a dormir, ¿no? A acostarse un poco, ¿no? Relajado. Pero es un mundo, una curiosidad, un mundo muy curioso y es muy interesante este mundo. Bueno, tenemos mucha gente viendo el programa. Sí, iba a comentar. Mientras el público elabora sus preguntas, recuerden que apreciamos las preguntas del público. El doctor Navia está ansioso de recibir preguntas y de responder a los cuestionamientos del público. Agradecemos sus comentarios también, que nos digan de dónde hablan, algún comentario, pero apreciamos sus preguntas sobre todo, porque esas son las que nos hacen reflexionar. Así que mientras hacen sus preguntas, mientras elaboran, déjenme hablar un poquito del próximo sábado. Tennyson, el próximo sábado será un sábado muy especial. Primero, obviamente, estaremos finalizando la semana de oración y por la tarde, estimados amigos, tendremos lo que podemos llamarle un festín científico, ¿sí? Para empezar, tendremos a la doctora Emilia Belia. Ella es argentina, pero radica en Canadá. Ella nos va a hablar sobre pequeñas maravillas marinas y su impacto para la vida. La doctora Emilia Belia tiene su doctorado en nanofósiles. Cuando uno escucha hablar de fósiles, generalmente piensa en los grandes dinosaurios, en los diplodocus, en el rex, en los velociraptors, pero no, también hay dinosaurios fósiles pequeñísimos. Pequeños, ajá. ¿Sí? La doctora Emilia Belia es especialista en los nanofósiles, es decir, de 10 a la menos 9. O sea, es una maravilla. Así que ella nos va a hablar primero esa tarde sobre su especialidad de pequeños fósiles o fósiles microscópicos. Y después tenemos algo muy especial. Vamos a tener la visita de un ingeniero en geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es un anciano de iglesia en la Ciudad de México, es un miembro de iglesia, pero es un gran científico también, José Luis Barrera. Tuve la oportunidad de conocerlo hace unos 2 años y desde entonces estamos tratando de que él viniera para acá y finalmente ahora en próximo sábado se va a concretar. Él va a venir y va a tener una conferencia sobre tectonismo y sismicidad en México. Va a una conferencia sobre ello y después de la conferencia, él y su servidor estaremos en una mesa redonda donde seremos entrevistados para abundar sobre esta temática. Últimamente, ustedes saben, en México ha habido mucha sismicidad y no solamente en México, en varios países ha estado la tierra muy inquieta. Así que el próximo sábado, con el favor de Dios, abordaremos esa temática sobre la dinámica de las placas tectónicas y particularmente en nuestro país. El ingeniero es un investigador de la UNAM, trabaja en el Instituto de Física de la UNAM, así que tiene bastante que decirnos. Así que los invitamos para que el próximo sábado, después de la conferencia de nuestros orígenes y revelaciones, se conecten también al culto de la iglesia, porque la ciencia continuará allí. El título que tendremos para la Sociedad de Jóvenes es el siguiente: Placas tectónicas y sismicidad en México, una perspectiva escatológica.
Así que no se lo pueden perder. Ya hablamos con el pastor Rivera, que es el encargado de las sociedades jóvenes, para que tengamos tiempo disponible para que esta temática sea bien explicada y sobre todo para que los hermanos que asistan a la iglesia puedan preguntar también. Así como preguntan aquí virtualmente, ahí van a poder preguntar en vivo y en directo. O sea, el programa Nuestros Orígenes, vamos a tener un capítulo, un episodio en vivo desde la Iglesia Universitaria de Montemorelos, ¿ok? Una extensión. Ok, correcto. Así que los invitamos para que nos acompañen. Y bueno, creo que es hora de que veamos, Maestro Tennyson, cómo está el público, cómo el público se integró a la transmisión de hoy. Veamos qué tenemos. Ok. Mira, muchos comentarios. Algunas personas llegaron temprano para escuchar la plática del doctor Benjamín Navia. Y aquí vamos mencionando algunos nombres. Sandra Cubides nos desea un feliz sábado en el programa Nuestros Orígenes Revelaciones. Buenas también Alan Chablé, como siempre presente. Qué bueno, Alan, que estás con nosotros. Nos desea un feliz sábado Espinosa Madeleine. Bella Cortés Miranda, también presente. Jacqueline Lozano, nuestra querida compañera Jacqueline, muy bien, qué bueno que estás aquí. También tenemos aquí Yisuri Gisvan Orona Montes. Bienvenida o bienvenido, no sé, no se ve bien la foto aquí, a este amiga que está con nosotros. Gladys Cruz Villalonga, gracias por poner a nuestro alcance este programa. Eduardo Sánchez también nos saluda desde Guamúchil, en Sinaloa, eso es México. Marco Alor nos saluda desde Minatitlán, en Veracruz, también en México. Valdez Zúñiga nos desea un feliz sábado desde Cuautla, en el estado de Morelos, en México. Jair LC, ya mencionan, los insectos asustan a algunos, ¿no? Hay insectos, ¿no? Que son muy agradables. Causan fobias. Sí, y aquí ya aparecen los que le temen en los saltamontes. Y déjame hacer una pausa aquí antes de seguir con los saludos. Mira, grillos, saltamontes, chapulines, ¿no? Cri-cri, langosta, cricket. Doctor Navia, ¿todo eso es lo mismo? ¿O son de diferentes variedades o especies? ¿Cómo si... No son lo mismo. Bueno, sí tendría que decir que se conocen, los grillos se conocen con diferentes nombres en diferentes lugares de América Latina, pero no son los mismos. En algunos casos son muy parecidos. El asunto es que nosotros tendemos a agrupar siempre todo, ¿no? Algo que se ve parecido, que sea un insecto, lo ponemos ahí con todos, pero no, tienen sus diferencias, aunque en muchos casos, como les digo, son diferentes nombres para referirse a lo mismo. Tengo entendido que el chapulín es un grillo en México, ¿no? En México a los grillos le dicen chapulín, ¿sí? Sí, un chapulín. ¿No? Algunos tipos. Hay un de esos chapulines que están en un programa de televisión también, ¿verdad? Aquí en México. Hay uno que se llama el chapulín colorado, pero bueno. Sí, chapulín colorado. Ya, y que tiene dos antenitas ahí también. Pero sí, sigue la explicación, doctor. No, lo que yo decía es que tendemos a agrupar. Dentro de la biología hay una rama que se llama la taxonomía, ¿no es cierto? Que se dedica a agrupar y a clasificar organismos de acuerdo a ciertas características. Entonces, a veces algunas personas piensan que las arañas son insectos. Las arañas no son insectos, entran en otra categoría. Y como te digo, mucho de esto tiene que ver también con los nombres. Diferentes nombres se conocen de forma diferente en diferentes lugares. Uh-huh. Ya, es muy interesante. Imagino que aquí debe haber personas interesadas en el área de biología. Realmente vale la pena esta disciplina, esta área para estudiar. Gracias. Bueno, también está Rosario, ¿no? Pelayo, que nos habla desde Loreto, Baja California Sur, eso también en México. Agradece por el programa, Rosario, y ya viene una pregunta aquí. Tenemos aquí a Raúl González, doctor Navia. Raúl González está preocupado por la dieta, ¿no?
Dice o pregunta, ¿una persona adventista puede comer grillos? Bueno, yo me imagino que de poder puede, ¿no? Pero de todas formas, los grillos son altos en proteínas y las personas están interesadas en aumentar su consumo de proteínas. Hay muchos lugares donde los grillos los venden bañados en chocolate. La gente por lo general come grillos. Ahora, si se pueden comer o no de acuerdo a las creencias, digamos, las creencias bíblicas y religiosas, pues tengo entendido, o sea, la Biblia dice que Juan el Bautista comía Langostas. Langostas. Ahora, que sean las mismas langostas que tenemos nosotros acá, no sé si son las mismas. Hay gente que come grillo, yo no recomiendo ni una cosa ni la otra. Para eso, que hablen con un nutricionista a ver qué les dice. Okay. Qué les dice el nutricionista. Yo lo que les puedo decir es que sí tienen un alto índice de proteínas, eso sí. Ok, muy bien. Bueno, tenemos aquí un saludo. Aquí, bueno, que está en pantalla ahora es Marco Alor. Okay, vamos con Gudiel Rodero. Sí, ok. Bueno, Gudiel nos saluda desde la Universidad de Linda Vista, nuestro querido amigo que está nos acompañando allá de Linda Vista. Esa universidad es también en México. Déjame comentar aquí, Tennyson. Sí. No sé si ya lo hemos dicho, pero estaremos próximamente en la Universidad Linda Vista, el próximo 22 de octubre. Ahí tenemos un tren de actividades también con el motivo del Creation Sabbath. Uh-huh. Vamos a estar en Linda Vista, pero el jueves antes, el jueves 13, hay planeado ir al volcán Chichonal, ¿sí? Uno de los volcanes más peligrosos en México. Uh-huh. Hizo erupción en 1982, pero ahora está inactivo. Entonces, una actividad en el marco de la Semana de la Creación ahí es ir al volcán Chichonal. Así que vamos a ir para allá con el favor de Dios, con los alumnos de teología y otros, y vamos a escalar y bajar al cráter, ¿sí? Que donde el agua está hirviendo todavía. Eso es una experiencia emocionante. Y el domingo 16 hay un plan de ir a las minas de ámbar en Simojovel, Chiapas, ¿sí? Así que son actividades que motivan a la investigación, ¿sí? Motivan a las preguntas y sin duda también motivan a los jóvenes, ¿no?, a emprender ciertos proyectos de investigación. Así que, Gudiel, gracias por acompañarnos. Estamos en el plan, Gudiel, hasta hoy firmes con el favor de Dios de estar por allá esos días. Ok, muy bien. Aquí se comenta, ¿no? Marco Alor comenta ahí sobre la langosta, el grillo, o sea, está muy bien. Hay una pregunta ya de Jair aquí. Dice, si entonces muchas especies de animales se guían por ciertos sonidos, ¿es posible que se puedan hipnotizar replicando estos sonidos para darles órdenes? Si entiendo bien la pregunta es, ¿se pueden hipnotizar los sonidos? ¿Se pueden hipnotizar los animales replicando estos sonidos para darles órdenes? Bueno, hasta cierto punto eso es lo que hacemos nosotros en el laboratorio, porque los sonidos a los que se expone el animal son réplicas que contienen las mismas frecuencias y las mismas características que los sonidos que emite el macho de la misma especie. Así es que y realmente lo que nosotros queremos es que el animal vaya, cuando se emite un sonido que replica el sonido del macho de la misma especie, pues estos sonidos son generados por la computadora, ¿no es cierto? Uno ingresa en la computadora la frecuencia, las características del canto, la computadora entonces lo emite, y sí, es como que estamos engañando, entre comillas, al animal para que vaya o no vaya. En los casos queremos que vaya para saber si responde y si exhibe ese comportamiento que queremos que exhiba. Así que hasta cierto punto sí, tal vez no como pensamos nosotros en hipnotizar y decirle, esto, haz lo otro, ahora tienes mucho sueño y todas esas cosas que hemos visto en la televisión y cosas así, pero hasta cierto punto eso es lo que hacemos en el laboratorio. Una vez que sabemos cuáles son los sonidos,
respondemos. Pero eso pasa también con la inteligencia artificial. Uno llama por teléfono a algún lugar ahora y no te responde una persona. Te está respondiendo una máquina, pero esa máquina te habla como si fuera una persona. Y uno establece ese diálogo con la persona, porque te dice, por favor, di tu nombre. Por favor, da la razón por la que estás llamando. Así es que es prácticamente lo mismo y eso es como que ya lo estamos viendo que está pasando. Gracias, doctor, y gracias, Yair, por tu pregunta también. Fernando Neira continúa preguntando, dice, en una matutina escuché que por medio del canto de los grillos, cada cierto tiempo se puede calcular la temperatura ambiental. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Claro, porque el canto del grillo, ciertas características del canto, otra vez yo hablé, me refería a esto de las sílabas, ¿no es cierto? Mi nombre es Benjamín, entonces digo Benjamín, 3 sílabas. Pero qué tan rápido las digo o qué tan lento, en el caso del grillo, el grillo macho va a emitir ese canto y la rapidez o la lentitud con la que salga el canto está afectado por la temperatura del medio. Así es que se puede, solo que a nosotros, tal vez, al menos a mi oído, no noto la diferencia. Pero definitivamente es algo que sí, que se puede detectar la temperatura ambiental. Hay que tener una referencia, sí. O sea, no es que yo voy a salir afuera y sin saber nada voy a poder escuchar un grillo, poder decir, sí, la temperatura ahora es de 15 grados o de 18 grados. Pero definitivamente hay una relación entre la temperatura ambiental y las características del canto del grillo. Ok, qué interesante todo eso, ¿no? Reaccionan conforme la temperatura. Nosotros también, ¿no? Todos los seres vivos reaccionamos conforme estímulos sensoriales que nos dan el ambiente donde estamos. Muy interesante todo eso. Hermano, aquí, Dani Arti dice aquí, hermano Raúl González. Bueno, en Levítico dice, creo que Raúl González, 11:22, no habría aquí la Biblia para confirmar, pero usted puede leer, dice, comerán la langosta según sus especies, el langostín según sus especies, el grillo según sus especies, el saltamontes según sus especies. Interesante, ¿no? Hay que investigar sobre ese asunto. O sea, Dani aquí concluye, ¿no? Usted puede comer tranquilo grillos y algunos otros insectos citados en ese versículo. Bueno, vamos a investigar mejor. Interesante el tema, ¿verdad? Sí. Para saber sobre eso. Ismael Chablé. Gracias, Dani, por su contribución. Ismael Chablé, gracias, maestro, por estar con nosotros aquí también. Saludos y bendiciones a todos. Si el ambiente afecta el comportamiento, hablamos de epigenética. El canto de la cigarra es influenciado por la temperatura del medio ambiente. Aquí hace un comentario. No sé si quiere agregar alguna información, doctor Benjamín. No, me parece que está bien claro. La temperatura es uno de los factores que va a tener un efecto directo en la producción. Y maestro Tenis, usted lo acaba de mencionar, nosotros reaccionamos diferente cuando hay diferentes tipos de temperatura. Cuando está muy caliente nos ponemos a sudar. Cuando está muy frío, pues tiritamos. Y bueno, como estamos hablando de estos animales que se comunican acústicamente, pues la temperatura va a tener un efecto directo en las propiedades fisiológicas que van a afectar el músculo, los músculos que son los productores y los que están encargados por controlar el movimiento de los órganos que producen los cantos. Correcto. Y un comentario nada más. Gladys, gracias por estar con nosotros. Creo que tuvo un problema ahí con su internet, pero qué bueno que estás aquí con nosotros. El maestro Chablé pregunta otra vez, doctor Navia. Dice, ¿consideraron la influencia de la frecuencia de los sonidos? Me imagino que se refiere al experimento que hicieron. Y añade, y hablando de neuroplasticidad, ¿se visoran terapias contra los síntomas del COVID-19 en los seres humanos? Ok, vamos a ver. Hay dos partes acá. Si acaso consideraron la influencia de la frecuencia de los sonidos. Sí, definitivamente que la frecuencia,
estos grillos emiten cantos a frecuencias específicas, que son precisamente las que usamos en los experimentos. Por supuesto que si el grillo... porque hay ciertas frecuencias altas, frecuencias más agudas, que van a causar en el grillo un comportamiento completamente diferente. Por ejemplo, el grillo escucha una frecuencia muy alta, un sonido muy alto, y se va a escapar, porque para el grillo una frecuencia alta, muy aguda, es símbolo representa un posible predador, y por lo tanto se ve en peligro de que se lo vayan a comer. Entonces, las frecuencias que usamos nosotros en el laboratorio para hacer estos experimentos son las frecuencias de los cantos que tienen una importancia reproductiva en el animal. Y generalmente hablamos de una frecuencia entre 4 y 5 kilohertz. Ahora, hablando de neuroplasticidad, ¿se visoran terapias contra los síntomas del COVID-19 en los seres humanos? La verdad es que quisiera poder responder esa pregunta, pero eso está un poco más fuera de... Y voy a hacer uso de la primera diapositiva que mostré cuando dije que cuando investigamos y aprendemos, una de las cosas que tenemos que hacer es ser humildes y reconocer nuestras limitaciones. En este caso les voy a decir que no sé si en base a la neuroplasticidad se están visorando terapias contra los síntomas del COVID en los seres humanos. Eso está un poco más afuera de mi enfoque de estudio. Así que lamento no poder responder esa pregunta. Ok, nada más menciono aquí, Marco Alor, gracias por tu comentario. Gloria también. Dani Arti tiene una pregunta. Sí, ahí viene. Dice, doctor Navia, gracias por la presentación magistral. Agradece también al maestro Shiraya, un servidor, por el programa. Y pregunta, ¿cuánto tiempo pueden vivir los grillos? Gracias, Dani Arti, por tu pregunta y tus saludos. ¿Cuánto pueden vivir los grillos, doctor Navia? Bueno, los grillos, depende. Si el grillo está afuera, el grillo puede vivir tan poco o mucho, dependiendo de si se lo comen en algún momento, ¿cierto? Pero en condiciones controladas en el laboratorio, donde la temperatura está controlada, el ciclo de luz y oscuridad está controlado, los grillos pueden llegar a vivir 60 días, entre 30 y 60 días, 45 días. Mucho va a depender por eso digo, si están afuera en su ambiente normal, se los pueden comer en cualquier momento, pero generalmente pueden llegar a vivir 45 días. Inclusive algunos han llegado a vivir, hemos tenido acá en el laboratorio, en la colonia, algunos que han sobrevivido 60 días. Mientras tengan lo que necesitan, agua, alimento, refugio, sobreviven. Qué interesante, ¿no? Aquí comentaron que a algunos no les gusta, les molesta el ruido de los grillos. No se preocupen, no duran tanto. Son algunos días nomás. Muy bien. Aquí comenta Julio César Valleza. Dice, no volveré a decir tan sencillo como el canto de un grillo. Excelente presentación. Encontramos en esta conferencia que el ruido de los grillos tiene mucho significado, no son tan sencillos así, ¿no? Bueno, Araceli Becerril, saludos desde León, Guanajuato. Acá abundan los grillos. Bendiciones y feliz sábado. Thais Erazo, nuestra compañera, nos saluda. Interesante programa, menciona ella. Brian Montiel pregunta, doctor Navia, me imagino, sobre el mecanismo, ¿verdad? ¿Cómo producen el sonido los grillos? Okay. Buena pregunta. Los grillos raspan, tienen unas escalas en las alas. Entonces las van raspando unas con otras y eso causa el sonido. Es por fricción. Uh-huh. Muy bien. Ok. Bien interesante. Adriana Mendoza dice, feliz sábado, hermanos. Saludos desde Las Vegas, Nevada. Nos habla desde Las Vegas. Y también Elena Cholfi dice aquí en Tucumán, Argentina,
cuando cantan los grillos en verano se dice que va a llover pronto. No es una pregunta, pero doctor Navia. Pues se antoja la pregunta. Sí, estimula. ¿Cuán verdadero es este comentario? Bueno, no sé, yo no podría decirle. A mí cuando cantan los grillos en verano se dice que va a llover pronto. No sé si el canto de los grillos tendrá que ver con simplemente que es coincidencia. No sé si allá en Tucumán las lluvias de verano son comunes o no. Durante el verano es cuando más vamos a escuchar definitivamente el canto de los grillos. No creo que los grillos estén cantando anunciando la lluvia. Los grillos generalmente cantan porque quieren atraer por razones reproductivas o por razones de territorio y ese tipo de cosas así. Puede ser que sea coincidencia o puede ser que los grillos también tienen unas características son sabios en la meteorología y les indican a la gente cuándo va a caer la lluvia. Ok, gracias. Gracias, doctor Navia. La señora Edelina Clark, a la cual conozco muy bien, pregunta: hola, muy buenas tardes y muchas gracias por esta plática tan instructiva. Mi pregunta es relacionada con el ovipositor de las hembras. Yo siempre había pensado que era un aguijón. ¿No le dan también ese uso? Gracias por la pregunta. No, al menos las especies de grillo con las que yo he trabajado no dan ese uso de aguijón. De hecho, estos grillos son bastante tranquilos, no son agresivos. A veces se pueden poner un poquito más agresivos al punto de que lo muerden a uno, pero la mordida de ellos es como una cosquillita en el dedo, ¿cierto? No es algo que hace daño ni nada de esas cosas, pero no lo usan como aguijón, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un que parece que es uno de los últimos comentarios de Tere G. Tere siempre está con nosotros en los programas en las tardes de sábado y agradece por el interesante tema y nos saluda desde Tabasco, en México. Gracias, Tere, por estar con nosotros. Pues estamos llegando al final del programa, doctor Luciano y doctor Navia. Un público excelente, un tema muy activo, muy único, ¿no? Un tema muy exclusivo. Tuvimos aquí y no hay dudas de las evidencias de un diseño inteligente en el caso de estos insectos tan interesantes, ¿no? Aquí viene una otra... Sí, deja el doctor Roblero, dice: solo preciso que la escalada al volcán es el jueves 21, ¿sí? El jueves 21 de octubre. Y la visita a las minas es el 23 de octubre. Sí, doctor Udiel, ahí estaremos. Y doctor Navia, pues ya el público parece que ya aprendió bastante de los grillos, ya no hay más preguntas ni comentarios. ¿Tiene algún comentario final, doctor Navia, para nuestro público que tan amablemente nos sigue cada sábado? Bueno, dicen por ahí que cuando no hay preguntas es porque se entendió todo o no se entendió nada, ¿no es cierto? Entonces, esperamos que haya sido la primera. Al final, en la última, ¿cómo se llama? En la última imagen, en la última diapositiva que mostré, hice referencia a que como aprendemos de estos sistemas, son bastante complejos, que no mencioné lo más mínimo. Estructuras celulares, neurotransmisores, todos estos elementos que son esenciales en el funcionamiento del sistema nervioso, pero mencioné el hecho de que cuando uno estudia un sistema que es relativamente simple, como en este caso los grillos, podemos aprender un poco más de sistemas más complejos, inclusive aprender un poco más de las dinámicas de las neuronas y cómo funcionan en el cerebro. Y no sé cuánto tiempo más tenemos, pero yo acá tengo un cerebro y me gustaría poder mostrarlo. No sé si se puede. ¿Podemos? Sí, adelante. Adelante, doctor. Bueno, entonces me voy a poner rapidito, me voy a poner un delantal acá. Tengo el cerebro. Gracias. Ahí podemos ya ver la otra cámara.
y lo voy a sacar y les voy a mostrar porque simplemente es una cosa, es impresionante cuando uno ve que un animal tan simple, lo que consideramos simple como un grillo, exhibe este tipo de conductas y están estos elementos neurales subyacentes, y pensar la complejidad de lo que es el cerebro humano. Aquí me pueden ver, entonces acá tengo un cerebro. Y definitivamente cuando se trata de estudiar un cerebro, o sea, aquí lo pueden ver, ¿no es cierto? Ahora les estoy mostrando esta parte de acá, ahí se puede ver, esta parte de acá viene a ser la parte frontal del cerebro, ¿no es cierto? Acá se pueden ver, se pueden observar los dos hemisferios, el derecho, el izquierdo, después los lóbulos de los lados, ¿no es cierto? El parietal, el temporal y hasta el occipital. Es una estructura, es un órgano realmente maravilloso. Cuando pensamos en la complejidad de las conductas humanas, de quiénes somos, cómo reaccionamos, el pensar, el aprendizaje intelectual, el aprendizaje motor, que aprendemos a andar en bicicleta cuando niños y después nunca más nos olvidamos. Todo el conocimiento, el estudio, nuestras reacciones, todo, quiénes somos y cómo somos acá. Y realmente es fascinante. O sea, cuando uno empieza a estudiar más, nos damos cuenta que menos sabemos y que es algo magnífico. Cómo esto guarda tantas memorias. Cada memoria que guardamos la vamos archivando y aquí quedan. El lenguaje, la comunicación, todo. O sea, quisiera poder estar allá con ustedes para que tuvieran oportunidad de tocarlo, de sentirlo, de darse cuenta cómo es lo pesado que es. Y las diferentes partes que muchas veces vemos diagramas en los libros que están muy coloreadas y que hacen muy fácil poder identificar cada parte del cerebro, pero realmente no están así. Esto que están viendo ustedes es un cerebro que ya lo he tenido por hace un tiempo y no les puedo decir este cerebro era de un hombre, de una mujer o tiene tanto tiempo porque realmente no se puede saber. Pero se usa definitivamente, lo usamos acá para propósitos educativos y que los estudiantes puedan aprender más acerca de esta gran obra de arte, porque realmente eso es lo que es una obra de arte. Doctor Navia, pues eso que está haciendo me motiva para comprometerlo con el público para otra plática. ¿Qué le parece? Bueno, podemos... claro que sí, podemos acordar para hacerlo en un futuro. Me encantaría poder compartir más, compartir más información, poder compartir con las personas lo poco que uno sabe, ¿no? Pero que es importante que todos sepamos porque tiene que ver con todo, con cada aspecto de nuestra vida. Es realmente... Es realmente lo máximo. Para mí y creo que para todos deberíamos considerarlo así, que es como lo máximo dentro de la creación, dentro de lo que somos nosotros como seres humanos, tener semejante capacidad y semejante complejidad también. Ok, creo que, mira, ya que eso ya estimuló un poquito más de reacciones aquí, ¿no? Dice aquí J.S. Bautista, los grillos son los animales más interesantes del mundo. Un fan de los grillos aquí. Enseguida. Sí, también hay una pregunta. ¿Cuál es la función de los grillos en los ecosistemas? Alguien saluda desde Chile también, pero bueno, doctor Navia, bueno, tenemos que ir terminando ya. Todavía, como tenemos unos minutos. Doctor Navia, la pregunta esta de Edelina Clark. ¿Cuál es la función de los grillos en los ecosistemas? ¿Puede hacer unos comentarios? Sí, la función de los grillos en el ecosistema.
Vamos a ver que todos tenemos una función en el ecosistema, y los animales y los insectos una muy, muy importante. Los grillos, entre otras cosas, yo le mencioné cuando primero se hizo la pregunta con relación a si se pueden comer o no se pueden comer. Los grillos tienen una fuente de proteína muy grande que son comida de muchos otros animales. O sea, están en el nivel, dentro de los niveles más bajos, digamos, dentro del ecosistema, y proveen energía para un sinnúmero de organismos. Los grillos viven en la mayoría de los casos, viven en lugares húmedos y ayudan con el proceso también le gusta la humedad, son felices en lugares donde hay, como le digo, humedad, hongos, y ellos son parte del proceso en el que pueden mantener, como les mencioné, mantienen, como hay tantas especies, mantienen otros niveles, para mantenerlo simple, ¿no? Mantienen otros niveles de animales en el ecosistema. En muchos casos, o sea, ustedes ven, mientras más chiquitos los animales, se van a dar cuenta que hay más abundancia, porque esos son los que mantienen, si pensamos el ecosistema como una pirámide, ¿no es cierto? Mientras más arriba el nivel, menos, pero esos tienen que subsistir y sobrevivir en base a lo que está disponible para ellos. Así que una de las funciones más fundamentales de los grillos en el ecosistema es poder proveer fuente de energía para otros organismos. Y tiene una pregunta enseguida, ¿no? De JS Bautista. Sí, JS Bautista. Pregunta si los grillos son carnívoros, doctor Navia. Los grillos, bueno, los grillos con los que trabajo yo no son carnívoros, pero algunos exhiben características de carnívoros y en algunos casos hasta cuando no tienen comida tienen, o sea, ya debería responder la pregunta por decir que sí pueden ser carnívoros, sí pueden comer carne, porque a veces exhiben características los cuales se pelean unos con otros y se los comen, pueden consumir parte de otros grillos, sí no tienen. Pero otra vez, eso varía de especie en especie. Es difícil decir en términos generales, son todos así o son todos así, porque realmente hay mucha especie y depende de dónde se encuentran y las características que exhiben. Sí, algunos sí, otros no. Correcto. Y aquí Abigail Casanova nos saluda desde Chile. Ahí viene alguien de Chile. Me encantó este tema, dice Abigail. Y Thais, una vez más, menciona: wow, muchas gracias por mostrarnos este cerebro. Lo enseño en comunicación organizacional. O sea, se muestra cómo funcionan las funciones del cerebro para otras disciplinas. Pero verlo hoy me ha impresionado. Gracias otra vez, Thais. Y Eliezer Guzmán es un ingeniero industrial. Él pregunta, ¿puede hablar un poco de las disrupciones en los ecosistemas? ¿Podrían ser las plagas de langostas eso? ¿Por qué el lenguaje profético aparecen como algo malo? ¿Tiene un comentario, doctor Navia, sobre esto? A ver, un poco de las disrupciones en los ecosistemas, de las disrupciones ¿está haciendo referencia específica, por ejemplo, las plagas de langostas? No, Sí, tal vez me imagino que sí. Equilibrio del ecosistema y aparecen ellos como si fueran plagas, ¿no? El lenguaje profético aparecen como algo malo. Bueno, yo creo que, y esto es una respuesta muy, muy general, pero yo creo que nada de lo que es la naturaleza es malo. Por supuesto, se han ido modificando ciertas cosas una vez que el pecado, ¿no es cierto?, entró y como que modificó algunas cosas y entonces las vemos como malas. Ahora no me voy a meter en esto del lenguaje profético ni nada de esas cosas porque eso no es mi especialidad. Pero definitivamente las cosas que vemos o que nos enteramos en las noticias cuando hay plagas de esto, de lo otro que están haciendo, es nada más el resultado de los cambios, de los patrones normales en la naturaleza que hemos visto, que
que los sacan de balance y por lo tanto producen este tipo de conductas. Gracias, doctor Navia. Quiero decirle al público que el doctor Navia amablemente nos permitió que les demos su correo. Aquellos que quieran, que tengan alguna pregunta extra, algún comentario, pueden hacérselo directamente. Él accedió a que compartamos su correo. Y también quiero mostrarles que en este libro, que ya hemos mostrado en alguna ocasión, ¿sí? Diseño y catástrofe, 51 científicos opinan. Hay un artículo también del doctor Navia, creo que es el capítulo, ese capítulo número 93, perdón, capítulo 25, página 93. En este libro hay un capítulo que el doctor Navia escribió sobre la misma temática. Así que este libro lo pueden conseguir, está en Amazon también, ahí lo he visto, pueden conseguirlo y puedes aprender un poquito más de esta temática. Bueno, vamos a darle a nuestro público muchas gracias por su activa participación. Nos gusta mucho que el público comente, salude y haga preguntas. Recuerden que el programa Nuestros Orígenes, Revelaciones, tiene como fin instruir a la iglesia y ayudarnos a reflexionar sobre asuntos que tienen que ver con la creación de Dios, y teniendo expertos en ciertas áreas como el doctor Navia, pues es una buena oportunidad para hacerlo. Así que, doctor Navia, muchas gracias, y al público muchas gracias también por su participación. Les quiero recordar al público para el próximo sábado, recuerden, voy a repetir la misma expresión, tendremos un festival científico. Tendremos primero la presentación de la doctora Emilia Belia con la presentación Pequeñas Maravillas Marinas y su impacto para la vida. Y luego, en el programa de Sociedad de Jóvenes en la Iglesia Universitaria, tendremos la plática titulada Placas tectónicas y sismicidad en México, una perspectiva escatológica. Amigos, no se pueden perder ninguna de estas pláticas, serán sumamente interesantes y nos invitarán a la reflexión. Doctor Luciano, solo recordando, no se preocupen porque el doctor Luciano mencionó la iglesia universitaria. Claro, la iglesia universitaria es la iglesia de la Universidad de Montemorelos, pero no significa que no vamos a transmitir por MTV. De igual forma, los que están aquí van a poder ver en UMTV y sus plataformas, en YouTube y Facebook del canal de televisión de la Universidad de Montemorelos. Y van a poder hacer preguntas también. Vamos a abrir las preguntas al público virtual y al público presente ahí en la iglesia universitaria. Correcto. Así que los invitamos a ese festival científico que tenemos el próximo sábado 8 de octubre. Será una fecha especial, maestro Tencho. Correcto. Muy bien, pues gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de transmitir una vez más. Gracias al público, gracias al doctor Navia que tan amablemente estuvo dispuesto a participar con nosotros. Nos vemos, estimado público, el próximo sábado entonces con un festival científico. Que Dios bendiga a todos esta tarde.